Hag Shemini Atzeret Sameach. Bueno, ya estamos en verdad terminando esta festividad. Ha sido un tiempo muy bonito para compartir, ¿cierto?, entre todos bajo la sucá, con los preceptos, ¿cierto?, que involucran este, esta época de alegría. Y nosotros comenzamos un nuevo ciclo, ¿cierto? Comenzamos un nuevo ciclo del estudio de la Torá. Y celebramos también asimismo Simchat Torah, la alegría de la Torá. Eh, Perdón, espero que no hayan escuchado todo ese ruido. La sinagoga, ¿cierto? En estos días nuestras comunidades se llenan de cantos, de alegría, de danza, celebrando, ¿cierto?, la Torá. Si bien tenemos otra festividad donde celebramos la entrega de la Torá, ¿cierto?, en Shavuot, en este día celebramos la alegría de la Torá. El tener nuestra Torá, tener este libro, ¿cierto?, en el cual estudiamos año tras año y el cual, ¿cierto?, cambiamos de ciclo ya en este periodo. Leímos, ¿cierto?, la última parte de la Torá, en la porción Vezot Abraha, y comenzamos también la lectura del Sefer, el libro de Bereshit, del Génesis. Ahora, ¿qué entendemos por la Torá nosotros? La Torá la podemos usar de diferentes maneras. La Torá es conocida como los rollos, ¿cierto?, que se tienen en en la, eh, en la sinagoga, ¿cierto?, en nuestras comunidades. Otros conocen como la Torá los 5 libros de Moisés. Otros, ¿cierto?, lo identifican como el rollo en sí. A veces hablamos de Torá y nos referimos a toda la enseñanza de la escritura. Todo es Torá en sí. La enseñanza, por ejemplo, escrita, que está en la Tanaj, en la Biblia, pero también a veces se le llama Torá a toda la colección de los escritos de la Biblia, incluyendo a los profetas, a los escritos, más allá de los meros 5 libros de Moisés. La Torá, cierto, que significa instrucción, enseñanza, es una palabra que no solamente se refiere a una lección, sino al conjunto de lecciones que se han hecho a lo largo del tiempo. No solamente a una lección en particular, una instrucción dada en un momento preciso, sino que a una colección, ¿cierto? A la suma de todas las lecciones, de todas las instrucciones que hemos recibido. De esta manera, ¿cierto? El pueblo judío ha vivido a lo largo de todas las épocas, dirigiendo, ¿cierto?, su vida, la manera en que se comportan en dirección, ¿cierto?, de la instrucción de la Torá. Nosotros usamos, ¿cierto?, nuestra mente para comprender, captar los conceptos, comprender la sabiduría de Dios a lo largo, ¿cierto?, de que estamos estudiando las parashot, los textos de la Torá. De esa manera, nosotros podemos tener pistas, ¿cierto?, de cómo actuar en nuestra vida, de qué hacer aquí, qué hacer ahora, qué hacer mañana, cómo corregir nuestra vida, etcétera. Todo en realidad ese conjunto de acciones, pensamientos, lecciones que tomamos en esta vida con el estudio, ¿cierto?, de estos textos, lo llamamos Torah y es un regalo para cada uno de nosotros. Hay un Midrash que cuenta que en el principio, cuando Dios iba a crear todas las cosas, Él primero miró en la Torah y solo después de mirar la Torah creó el mundo. Y con eso nos están diciendo los sabios que Dios tenía un modelo para crear todas las cosas. Él, ¿cierto?, creó los cielos, la tierra, los animales, ¿cierto?, la vegetación, los peces, etcétera, a la humanidad, teniendo en cuenta un plano. Y ese plano, ¿cierto?, era, por así decirlo, la Torá, una estructura a la medida, ¿cierto?, para nosotros. Es la Torá es no solamente un texto, un rollo, sino que también son palabras grabadas, que fueron colocadas en piedra, pero que también, ¿cierto?, son grabadas en los corazones de cada uno de nosotros. Es una guía para nuestro andar en la vida. La tradición judía, ¿cierto?, nos dice que Dios no solamente dio el texto de la Torá, sino que también dio el contexto de la Torá. A eso le llaman muchas veces la Torá oral, es decir, no solamente está lo escrito, sino que también hay algo en lo que se basa también lo escrito, pero que nos da la aplicabilidad hoy día.
Hay muchos de los mandamientos, de hecho, que no los podemos entender o no sabríamos cómo practicarlos si no existiera una explicación de ello. Por lo tanto, dentro del concepto del judaísmo se entiende que la Torá no solamente es un texto, sino que también es un contexto. El contexto es importante porque el texto puede estar allí, pero en el contexto es donde se aplica o cómo se aplica. Y la Torá está hecha no para que sea un texto, sino un contexto. Un lugar, un momento, una ocasión, un pensamiento, una acción donde se aplique. Y todo eso lo hemos recibido también como un regalo, ¿cierto? En todo este ciclo y bueno, en este camino. Hay una historia que dice que un célebre rabino llamado Elie Wiesel una vez recibió un reportero en su casa, ¿ya? Un periodista, y lo invitó a ver su biblioteca. Y era una biblioteca inmensa, llena de libros. Y tenía muchos libros en realidad. Y bueno, de todos los libros que vio, este rabino, ¿cierto? Wiesel le dice, le señala específicamente, aquí está la Biblia. Y, y bueno, el reportero, ¿cierto? Curioso, vio tantos libros, o sea, la Biblia ya es algo que conocemos, ¿no? Todos hemos escuchado de la Biblia. ¿Por qué me apunta la Biblia? Bueno, y le pregunta, ¿y quién es el libro que está junto a él, a esa Biblia? Le pregunta a este reportero, y el rabino Wiesel le contesta, este texto que está al lado es la Mishnah. Es un comentario sobre la Biblia de los rabinos de los primeros siglos. Ok. O sea, junto a la Biblia había un libro que explicaba o que comentaba los textos de la Biblia. Y luego le preguntó, y junto a esos libros hay otro conjunto de libros. ¿Y de qué se tratan esos? El rabino le contesta, esa es la Gemara, que es el comentario que se le hizo a la Mishnah, que es un código, ¿cierto?, que comenta justamente a la Biblia. Y es un código que está hecho por Maimónides, siglos después, y que resume el material de la Mishnah. Y luego al lado de eso, ¿qué hay? Ahí está, ¿cierto?, los códigos halágicos, es decir, de cómo actuar en la ley, de Maimónides, de Rashi, etcétera, que comentan lo que está en la Gemara. Y el reportero le dice, bueno, ya veo, todo se trata de un diálogo continuo que atraviesa los siglos. Y ese es el punto. Toda la Torá es un lenguaje continuo, permanente, que no se acaba, que se sigue construyendo. Las enseñanzas de la Torá no están hechas para ser solamente un libro, un texto, sino un contexto. No solamente una moda de que ahora leemos el libro y ahora encontramos, ¿cierto? Que, aquí estaba la verdad. Siempre ha estado ahí la Biblia, ¿no? Para muchos de nosotros la Biblia siempre estuvo ahí, pero no la entendimos, porque no sabíamos cómo aplicar un contexto. A lo mejor leíamos una fiesta de tabernáculos, ¿y qué es eso? Bueno, ahora hemos estado viviendo, ¿cierto?, estos contextos. ¿Qué es hacer una suká? ¿O qué es un lulav? ¿O cómo se hace Pesaj, la Pascua? Entonces, la Torá ha estado ahí siempre, la Biblia. Pero lo importante es también aplicar el contexto. Entonces, al hacer todo este ciclo de festividades que hemos concluido también en este día, que pasamos, ¿cierto? Y iniciamos en esta época con Yom Teruah o Rosh Hashanah, el día de la trompeta o el año nuevo, después Yom Kippurim, el día de la expiación, luego Sukkot y el último día llamado Shemini Atzeret o también el octavo día de reunión y Simchat Torah, la alegría de la Torah. Todo eso, ¿cierto?, es un lenguaje continuo para entender el contexto de la Torah y practicarlo. Entonces, si después viéramos la biblioteca de este famoso rabino, bueno, al lado de la halajá está la responsa, que fue cómo aplicaron en la vida real la halajá o los códigos legales, las personas que preguntaban. Y al lado de eso, ¿cierto?, hay una infinidad de libros de personas que intentaron aplicar, ¿cierto?, la Torá en su vida. O cómo responder con la Torá frente a diferentes situaciones de la vida. Y hay rabinos y hay personas que se han dedicado a estudiarlas toda la vida. No solamente es importante estudiarlas, sino que practicarlas, llevarlas al contexto. Por eso se estudia. Hay una Mishnah del Pirkei Avot, del Tratado de los Padres, que dice, bueno, ¿qué es más grande, el estudio o la práctica? Finalmente la respuesta es el estudio que lleva a la práctica. Porque una persona puede estudiar solamente para aprenderla, otro puede estudiar para aprenderla y realizarla, pero hay quien también la estudia, la aprende, la realiza y se la enseña a otros. Y así se sigue transmitiendo.
La Torá es un continuo. Y ese también es el trabajo que nosotros debemos hacer y que estamos ya involucrados, ¿cierto? Cuando estamos hoy día sentados a lo mejor en una sucá o en medio, ¿cierto?, de las festividades. Una de las cosas con la cual se recibió la Torá y la cual es la orientación que debemos tener es siempre la sinceridad por buscar la verdad. Siempre tenemos que tratar de buscar la verdad, tener la suficiente humildad para una vez que la encontremos aceptar la verdad. Y la otra cosa es tener también, como dicen en hebreo, la chutzpah, el atrevimiento, o justamente ser atrevido, ¿cierto? En decir, bueno, esto tengo que tomarlo y lo voy a realizar. A lo mejor nadie más lo hace, puede parecer un poco extraño, loco quizás para otros, pero lo tengo que realizar. O sea, la Torá va de la mano de la búsqueda sincera por encontrar, ¿cierto?, la voluntad de Dios, pero también con la humildad necesaria y también ser atrevido en realizar las cosas. La humildad, ¿cierto?, también para reconocer que en una discusión, cuando hay diferentes opiniones, cuando leemos la Biblia, humildad suficiente para que reconozcamos, ¿cierto?, dónde está la verdad, que a lo mejor no la tengo yo, la tiene otro, y que todos podemos aprender de otros, y que aún todos podemos pensar diferente, y nadie tiene toda la verdad, pero siempre tener el deseo de buscar la verdad, más allá de mis propias palabras o las palabras del otro. Ser también atrevidos o audaces, ¿cierto?, dentro de la Torá para aplicar esa Torá en el contexto de nuestras vidas diarias. Y saber, ¿cierto?, que tenemos desafíos y nuestro desafío principal es conocer a Dios. Y cómo reconocer a Dios a través de este texto de la Torá. Hay un otro concepto que es la ignorancia. La ignorancia, algunos dicen, bueno, mejor no saber, ¿cierto?, que haber sabido algo y ser, ¿cómo se dice? Ser como ignorante en algo como para no ser culpable. Bueno, la ignorancia no es un valor que se estile dentro del círculo judío o de Israel. Incluso hay una historia que dice que un erudito que se llama Adin Steinsaltz, famoso igual escritor, él tenía, su padre era una persona socialista, atea, que en realidad no buscaba, perdón, el padre de él era un socialista, ateo, y no buscaba mucho de la Torá. Pero su hijo, que era este rabino Adin Steinsaltz, en el fondo su opinión sobre él era, mira, no me importa si te conviertes en ateo o si vayas a hacer lo que sea, pero no quiero que seas un ignorante. Y lo mandó a estudiar la Torá. Aunque él era ateo, no creía, era socialista, le dijo, bueno, no quiero que seas ignorante y te mando igual a estudiar la Torá. Entonces, dentro del judaísmo, ser ignorante no es una opción. Siempre tenemos que esforzarnos por conocer, estudiar, indagar, formar nuestro pensamiento y aplicarlo a nuestros contextos. No importa que alguien tenga la pasión, a lo mejor por desenvolverse en un área profesional o en otra, o quizá en una ideología en otra, pero también tener la Torá como un recurso para aplicarlo en nuestro contexto diario. Así que tenemos el desafío de trascender la Torá, el texto de la Torá que hemos leído, que hemos dado vuelta, que estamos empezando de nuevo, al contexto, que es lo importante, ¿cierto?, que podamos realizar en este nuevo ciclo. Así que espero, ¿cierto?, que todos podamos tomar algo de lo vivido, porque todo lo que hemos estado haciendo en estos días es contexto, contextualizar la Biblia, para que también tomemos mucho más valor y esa audacia, ¿cierto?, ahora poder defender nuestros valores porque lo hacemos, tenemos una explicación, qué es lo que vivimos, qué es lo que sentimos y por qué esto es lo que Dios nos mandó, en qué nos ayuda, en qué nos beneficia, en qué nos ayuda a conocerlo a Él. Y bueno, ser transparente siempre en la búsqueda de la verdad, cómo hablar con los demás, ¿cierto? Cómo ser también humildes en el pensamiento. No todos tenemos la verdad, no, nadie tiene la verdad absoluta. Tenemos que aprender de todos porque la Torá es un continuo y nunca se detiene el conocimiento. Porque el conocimiento de la Torá es el conocimiento de Dios. Y Dios es eterno, infinito, no tiene fin. Por lo tanto, nunca dejaremos de conocer, aprender y practicar, ¿cierto?, esta palabra hasta el final de nuestros días. Que Yeshua, la palabra viviente, pueda, ¿cierto?, su espíritu habitar en nuestros corazones para poder vivir la Torá hecha carne, la Torá contextualizada físicamente, ¿cierto?
y guardando la voluntad del Padre. Que así sea en nuestras vidas. Que el Eterno les bendiga y que tengamos todos también un feliz ciclo. Hazak, Hazak, Benit Hazek, un buen ciclo de la Torah. Nos esforcemos, seamos valientes y el Eterno nos ayude. Shalom. Ser valiente.